Bendiciones a todos en este día, deseando y esperando pues que la paz de Cristo esté en cada corazón y que el día de hoy sea de bendición para tu vida, sabiendo de que el Señor es misericordioso, el Señor es bueno y que Él vive en cada corazón pues que lo ha recibido como el Señor y Salvador de su vida. Y vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, pero antes de eso vamos a pedirle al Dios Padre, pues, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé el entendimiento a través de su palabra, guiado por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el nombre de su Hijo amado. Padre, en esta hora, en esta mañana, venimos ante tu presencia primeramente, agradeciéndote y reconociendo que tú eres Dios eterno, poderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador nuestro, Señor. Gracias te damos en esta mañana porque tu soberanía aún se manifiesta. Gracias, Padre amado, porque podemos venir a tu presencia y encontrar misericordia y el oportuno socorro. Gracias te damos una vez más porque a través de tu Hijo amado, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos recibido salvación, vida eterna, oportunidad de esperanza, Señor, que solamente en ti, Señor Jesús, la tenemos. Reconocemos, Señor, que tú fuiste a la cruz por nuestros pecados, que cada pecado nuestro, Señor, tú lo llevaste, fue puesto sobre ti, Señor, tú no siendo pecador, Señor. Fueron puestos sobre ti para que nosotros pudiéramos recibir tu justicia. Y gracias te damos, Señor, porque cuando fuiste de esta tierra, prometiste mandar el Espíritu Santo, el cual mora en nuestros corazones y nos hace seguir hacia adelante, poniendo la mirada en ti, Señor, y confiando, Señor amado, que tú tienes propósitos para la vida de cada uno, Señor, que pueda escuchar tu palabra, Señor. Tú eres, Señor amado, el que obra en cada corazón y solamente tú, amado Jesús, los conoces como mi corazón, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor, y haznos darnos sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo revelando a nuestras vidas esta palabra que trae esperanza, que nuestra fe se alimente, Señor, y que podamos poner la confianza en el único, eterno y soberano Dios fuerte, valiente, Jehová de los ejércitos, en tu Hijo amado, Señor y Salvador nuestro Salvador Jesucristo, en quien esperamos. Gracias te damos por este tiempo y este momento en el nombre de Jesús. Y bendice cada vida que escuchará, Señor. Que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor, como abriendo también sus oídos espirituales. En el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo que mora en mi corazón, Señor, te lo pido. Amén y amén. Estábamos aprendiendo del libro de Hechos, el versículo 14, estábamos aprendiendo. Anteriormente estuvimos leyendo, ¿verdad?, de cómo Pablo pues se enfrentó, ¿verdad?, a esa persecución, tanto que fue apedreado, ¿verdad?, por estar predicando, ¿verdad?, y llevando la palabra del Señor, y pensando que él estaba muerto, pues lo sacaron a la ciudad, ¿verdad? Y aprendíamos de que por qué ellos lo hacían eso en vez de enterrarlo, y aprendíamos que era porque era una manera para que todavía estando muerto Pablo fuera siendo avergonzado, ¿verdad? Y por eso no fue enterrado de inmediato, pero como posteriormente sucedió ahí un milagro, ¿verdad? Porque dice que al ser rodeado por los discípulos, luego Pablo se levantó. Y realmente ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo y esa valentía, ¿verdad?, que había en el apóstol, porque él se levanta y se va a seguir predicando y llevando la palabra del Señor. Y eso traía a mi mente el momento, se recuerdan cuando en Hechos 9, en el versículo 15, se recuerda que Pablo tiene un encuentro con el Señor, porque recordemos que Pablo perseguía a todos aquellos que seguían al Señor, a los discípulos. Él estaba en el momento que Esteban fue apedreado y todo eso, y él consintió todo eso. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y esto es hermoso porque podemos ver la gracia y la misericordia del Señor, porque cómo cayó sobre la vida de Pablo, pues en aquel entonces llamado Saulo,
porque Pablo era perseguidor. Él pensaba que perseguía a los que seguían al Señor. En sí estaba persiguiendo al Señor. Y eso sucede el día de hoy cuando se comparte la palabra. No nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor de la palabra porque Él es el que la pone en nuestros labios, ¿verdad? A seguirla compartiendo, pues. Y yo te insto a que sigamos adelante, que compartamos la palabra del Señor para que aquellos que aún no han conocido a Cristo, pues vengan a los pies de Cristo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió. Pero recordemos que cuando iba a ser curado, se puede decir sanado, porque ante ese encuentro él quedó cegado físicamente, él no podía mirar ante esa luz, ese esplendor, ¿verdad? Cuando va a Ananías y el Señor le dice que vaya a buscar a Pablo, pues, y que ore por él, ponga las manos sobre él, ¿verdad? El Señor le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre, dice, en presencia, y ahí me quiero detener, dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, por cuanto yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí podemos ver el resultado, cuánto le es necesario. Y Pablo fue apedreado por llevar el nombre de Jesús. Su vida cambió totalmente. La vida de Pablo, de Saulo, hasta su nombre cambió. Fue Pablo, el apóstol Pablo. O muchos le dicen San Pablo. Pero el apóstol Pablo cambió totalmente. Su vida fue transformada. Pero el Señor dijo, instrumento me es de llevar mi nombre ante gentiles. Y los que lo apedrearon fueron gentiles. Fueron gentiles, pues, en cierta manera, pero también porque judíos vinieron a alborotar todo eso. Pero todo había un propósito, por llevar el nombre de Jesús. Su vida cambió como la vida nuestra ha cambiado, no porque nosotros hayamos hecho algo, porque por lo menos mi vida anterior no tiene nada que ver con la vida que ahora el Señor me ha dado. Yo no he hecho nada. Es el Señor el que pone este deseo de compartir su palabra. Por gracia he recibido y por gracia se comparte. Y cada día luchamos ¿con qué? Luchamos con nuestra carne, luchamos con el sistema del mundo y luchamos contra Satanás. El mayor enemigo es el que está dentro de nosotros, en el sentido de que esta carne, porque esta carne está inclinada siempre a lo contrario del Señor. Pero le damos gracias al Señor porque ha puesto ahora dentro de nosotros su Espíritu Santo, y ese es el que nos da la fuerza, nos da la valentía, pone el deseo en nosotros de compartir la palabra. Y por eso Pablo, cuando es apedreado, él se levanta con el poder del Espíritu Santo y llevando y predicando la palabra a otras ciudades. Y eso es lo que aprendíamos anteriormente, que él le dice a los que estaban en esa ciudad, en Listra, que vieron lo que había pasado en su vida, en que fue apedreado, le dice, permanezcan en la fe. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, a permanecer en la fe, aunque vengan circunstancias difíciles, aunque vengan momentos difíciles, permanezcamos allí. Que quizás el día de hoy nos levantamos sin el deseo, pues hasta de leer la palabra y hasta de orar, pues te insto de que sigamos hacia adelante, que el Señor ha dado promesas, las cuales son eternas, que esto es pasajero y que su palabra tiene poder en nuestras vidas como en aquellas vidas que lo quieran recibir, creer y aceptar. Entonces, Pablo le dice a los hermanos que permanezcan y que es necesario que a través de muchas tribulaciones, pues, entremos en el reino de Dios. Y Pablo estaba experimentando eso, pero está
dándole ánimo a aquellos que habían creído. Ahora vamos a terminar el capítulo 14, que es del versículo 24 hasta el 28, y dice así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriéndose cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Podemos ver y aprender de que el apóstol Pablo, Bernabé y todos los que estuvieran involucrados, ellos continuaban. Ellos no se detenían como tú y yo no nos tenemos que detener. Ellos continuaban predicando la palabra. Ellos predicaban la palabra. Ellos seguían hacia adelante. Ellos seguían hacia todo lugar donde el Señor los había asignado. Ellos continuaban llevando esa palabra. Y algo que me encanta es esa palabra, encomendados a la gracia de Dios. Y algo que aprendía es que la gracia de Dios, sin nosotros, puede seguir. Puede seguir. Se sigue predicando, se sigue llevando. La gracia de Dios, que es el mismo Señor Jesús, puede seguir adelante. Pero nosotros, sin la gracia, no podemos continuar. Voy a repetir. La gracia del Señor puede seguir hacia adelante sin nosotros, pero nosotros sin la gracia no podemos continuar. Es por la gracia del Señor que ha sido derramada en nuestros corazones, que ha sido puesta en nuestra vida, es que nosotros podemos continuar siguiendo en esta obra. Y no se trata de lo que nosotros hacemos, sino se trata de la gracia de Dios que está haciendo en nosotros. Y Pablo seguía predicando la palabra de Dios, seguía anunciando el reino de nuestro Señor Jesucristo, un cual será establecido. Seguía hablando, pues, y llevando esa palabra de poder. Y como decía, a los gentiles, Pablo era un instrumento llevando esa palabra, y no solo él, sino todos los que habían creído, ¿verdad? Y vemos cómo esto se había cumplido. La palabra, esa semilla, se sigue regando, y es lo que el Señor hace en tu vida. Si tú eres parte del reino de Dios, tú tienes que seguir siendo ese instrumento de llevando esa palabra, empezando en nuestras familias, porque tenemos familias que aún sus vidas espirituales están muertas, pero cuando viene el Espíritu Santo y hace esa obra en su vida, porque es Él el que la hace, sus vidas son cambiadas y transformadas por medio de la palabra de Dios. Y Pablo seguía llevando esa palabra, tirando esa semilla a esos corazones, donde iba a haber corazones que iban a ver una cosecha. Y así creemos el día de hoy, que esta palabra traerá una cosecha. Y vamos a aprender que el apóstol Pablo, cuando llega y se reúne con la iglesia, habla de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Y cualquiera diría, ¿qué grandes cosas? Y Pablo fue apedreado. Pues aún así hizo grandes cosas al Señor, porque muchos creyeron, y de los que habían creído siguieron hacia adelante. Y otra de las cosas que habla Pablo, y dice que él puede ver cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y además de eso dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vemos que Pablo y los demás que estaban involucrados, pues, se quedan. ¿Para qué? Para seguir
avanzando, para seguir preparando discípulos. El día de hoy quiero llevarte a una palabra, de acuerdo a lo que Pablo estaba hablando, de ver cómo Dios había abierto la puerta de fe a los discípulos. Y eso lo vamos a encontrar en algo que dice en Segunda de Corintios 5:18, y dice que Dios nos dio, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, llevando su palabra, diciéndole a todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón: reconcíliate con Dios. Dios ha abierto una puerta para nosotros, pues, y es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. No tomando en cuenta nuestros pecados, el Señor los puso sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre mi Señor Jesucristo, para poder ahora tener una comunión y esa paz que siempre, cada vez que mando un mensaje que el Señor me pone, siempre el Señor pone esa palabra: que la paz de Cristo esté en tu corazón. Y la paz la tenemos solamente a través de ser reconciliados, poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Y Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia para hasta el día de la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Pero dice en el versículo 2, Efesios 2, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estabais en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Y dice también en el versículo Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, se está refiriendo a nosotros, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros, si no hubiera sido por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, nosotros nunca hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvos. Pero gracias le damos a Dios, porque Él es el que hace todo, que Él también nos acercó, que Él también pensó en nosotros, que Él también nos bendijo con toda bendición espiritual, que Él también dice que cuando nosotros en un tiempo estábamos sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora, esa palabra tan importante, pero ahora Dios mismo nos ha hecho
acercarnos a Él por medio de la sangre de Jesús. Y eso es lo que predicamos. Ahora nosotros tenemos acceso por medio de la sangre de Jesús a tener ese Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pablo no se cansaba. Pablo era alentado cada día más a seguir hacia adelante. Y la palabra del Señor nos ayuda a seguir hacia adelante. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al que bendice. No buscamos al que bendice y realmente no hay nadie que le busque. Él tuvo que venir a buscarnos a nosotros. Y a través de su palabra, Él nos dice que aún la puerta está abierta. Es por gracia que estamos llevando el evangelio. Y como lo dije, la gracia de Dios puede seguir sin nosotros. Pero nosotros sin la gracia no somos nada. Y por la gracia de Dios hemos recibido a través de la sangre de Jesús el perdón de los pecados. Nos hemos hecho ciudadanos del cielo. Ahora nos llama embajadores en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y quizás no puedas entender, no puedes comprender todo esto, pero todo esto es por fe. En el libro de Romanos habla que si alguno cree en su corazón que Jesús es el Señor y lo cree dentro de su corazón y lo confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si realmente Jesús vive dentro de ti, tú no te podrás callar ante tal hermosa verdad. El saber que Dios, el que te creó, te vino a rescatar y a salvar y a perdonar de todos tus pecados. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Hay consecuencia grande y consecuencia pequeña. Pero para Dios, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque lo dice en su palabra. Pero gracias a su misericordia, Él nos vino a dar la reconciliación por medio de su Hijo, por medio de su sacrificio. Y esa es la esperanza que ahora tenemos. El leer la palabra, el aprender, el pedirle al Señor que nos dé discernimiento y que quite de nuestra vida toda mentira que el enemigo durante muchos años ha puesto. Que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento de su palabra y de cómo aplicarlo a nuestro diario vivir. Así que el Señor te bendiga y que recuerdes que así como el apóstol Pablo se esforzaba, pero era por la gracia que en él actuaba para llevar la palabra del Señor y para vivir conforme a esa palabra y recibir todo lo que el Señor nos ha prometido. Así lo mismo el Señor nos invita el día de hoy a ti y a mí, que seamos instrumento en sus manos, que nos esforcemos, que sigamos hacia adelante, que permanezcamos en la fe, que aunque estamos en un mundo hostil, el cual somos bombardeados desde que nos levantamos con noticias y a veces le damos más importancia a esas noticias en vez de darle más importancia a la mejor noticia que hemos recibido, que está aquí en esta palabra, y es saber de que hubo un Dios eterno y es un Dios eterno, el cual dejó su trono y se hizo hombre para venir a rescatarnos y a salvarnos. Y su nombre es Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales tú y yo podamos recibir ese perdón y esa salvación. Si tú has recibido en un día de tu vida, recibiste a Cristo, entonces, ¿qué es lo que te detiene para seguir avanzando? ¿Qué es lo que te detiene para no venir a esta palabra y seguir hablando y seguir viviendo conforme a esta palabra? ¿Sabes qué es lo que nos detiene? A veces los afanes, las aflicciones, el no creer lo que dice aquí, la tradición, la cultura, lo que sea.
Pero ¿sabes qué? En Cristo somos libres y Él nos ha dado una libertad para vivirla y disfrutarla y tener gozo aún en medio de circunstancias difíciles. Y a través de Pablo aprendemos que después de ser apedreado, se levanta con el poder del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo el que nos sigue seguir avanzando, el que nos ayuda a continuar en este camino, que sabemos que el Señor viene pronto. Y mientras Él viene, tú y yo tenemos la tarea de llevar su nombre en alto. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo more en tu corazón, como también que more en mi corazón. Bendiciones a todos y vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Bendiciones. Bye.